Volví a casa esa tarde con olor a colonia infantil en los brazos y un leve dolor de espalda. Había pasado el día con Amara, mi nieta, persiguiendo muñecas, doblando cuentos, preparando macarrones sin sal. Le encantaba que le peinara el pelo en silencio. Me dijo que yo olía a hinojo y a flores secas. Reí. Me lo guardé en el corazón. Subí las escaleras con lentitud. Como siempre, ya era rutina. La casa estaba en silencio, pero no vacío. Al girar por el pasillo, noté algo raro. Faltaba algo, o más bien, todo. La puerta de la habitación estaba abierta. La cama no estaba. El armario, medio vacío, mi manta, la de franela azul, doblada sin cuidado sobre una silla del comedor en la esquina, junto a la caldera. Un colchón enrollado con cinta adhesiva, como si lo hubieran preparado para un trastero, o para mí. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté, sin levantar la voz. Ivana entró desde la cocina sin mirarme. Sostenía una taza de té que ni siquiera ofreció. Mamá, entiéndelo, el bebé necesita el cuarto. No hay espacio, dijo como si yo fuera una visitante insistente. Me quedé quieta. No supe qué responder. No era la primera vez que Ivana tomaba decisiones sin preguntarme, pero esta vez dolía distinto, como si mi presencia fuera un problema logístico más que familiar. Ella se marchó sin esperar respuesta. Yo me acerqué al colchón, apreté la cinta hasta que se rompió. Lo llevé al suelo del pasillo, justo enfrente del cuarto de baño. No quise molestar. Siempre quise no molestar. Esa noche, mientras todos dormían, extendí la manta azul sobre el suelo frío y me tumbé despacio, cuidando que mis rodillas no crujieran demasiado. El techo era blanco, indiferente. Los pasos apagados de Ivana bajando a por agua no se detuvieron. Me ignoró, como si yo fuera parte de la casa, no alguien que la ayudó a pagarla. No lloré, pero dentro de mí algo se rompió. Una hebra invisible que había sostenido toda mi paciencia durante años. Y justo al cerrar los ojos, sin buscarlo, pensé en mi antiguo piso del Raval, aquel que vendí para que ella pudiera comprar y en la libreta de tapas grises donde aún anotaba gastos por costumbre. Pensé que quizás era momento de abrirla de nuevo, esa mañana. Mientras ponía la lavadora con ropa que no era mía, recordé el día que entregué las llaves de mi piso del Raval. Fue un martes de abril. El notario me ofreció agua con gas y me felicitó por la venta. Yo firmé sin leer 2 veces, como si firmar por mi hija fuera parte del instinto de ser madre. Con ese dinero mis ahorros, mi historia, mis paredes con olor a café, Ivana y Diego compraron esta casa en San Cugat. Decían que era el comienzo de una vida con jardín y futuro. Yo solo pedí una habitación pequeña, luz natural y una ventana para mis plantas. No quise figurar en el contrato. Me parecía feo desconfiar. La notaría no necesitaba mi nombre, ni la casa. Por lo visto, meses después, aquí estaba, viviendo en el pasillo, con mi colchón como frontera. Me acerqué a la cocina. Ivana hablaba por teléfono con alguien. Reía como si todo estuviera en su sitio. Cuando colgó, le pregunté con voz tranquila: ¿la habitación del fondo, la que antes usaba yo? ¿Para quién es ahora? Para la mamá de Diego, dijo. Sin dudar. Viene a ayudarnos con el bebé. Me quedé en silencio, pero mis ojos dijeron lo que la boca ya no tenía ganas de repetir. Ella nos cuida a todos con amor, mamá añadió, bajando la voz. Y yo pregunté, no como reproche, sino como constatación. Ivana no respondió. Miró su móvil. Fingió una notificación. Esa tarde me fui a la biblioteca del barrio, no para leer, solo para sentarme frente a una mesa que no tuviera juguetes encima. Pensé en la libreta de tapas grises. La había guardado entre libros viejos de contabilidad. La necesitaba, no para llevar cuentas ajenas, para empezar a contarme a mí. Y cuando volví, en el felpudo había tierra, de las botas de la otra abuela. Ya había llegado, me saludó con afecto,
Traía un tupper con lentejas. Yo entré con el bolso colgado al hombro y con la certeza de que, si esta no era mi casa, debía empezar a buscar otra, aunque no supiera dónde. Aún hay un momento en que una deja de esperar, no porque ya no le importe, sino porque empieza a ver con claridad, como cuando lavas una ventana sucia y de repente todo parece más nítido, pero también más frío. Una mañana, bajé al trastero buscando el edredón de invierno. Hacía semanas que no lo veía. Me encontré con varias cajas apiladas, todas etiquetadas cosas mamá, ropa Eloísa, libros antiguos, mi nombre reducido a etiquetas escritas con rotulador. Las cajas estaban cerradas con cinta, como si ya no se esperara que fueran abiertas. Subí en silencio. Ivana estaba con su suegra preparando papillas para el bebé. Diego hacía videollamada desde el comedor. Nadie me miró al pasar. Nadie preguntó nada. Pero cuando sonó el timbre, fui yo quien abrió. Era la vecina de al lado, la señora Neus. Traía una bandeja con pan de nueces. ¿Tú sigues aquí?, preguntó. Sonriendo con amabilidad. Pensé que te habías ido. Asentí sin responder. Cerré la puerta con suavidad. Y esa sonrisa sin malicia fue más clara que cualquier palabra. Esa noche, mientras doblaba camisetas que no eran mías y emparejaba calcetines que nunca usé, bajé la mirada al cajón del escritorio. Allí estaba la libreta de tapas grises. La abrí. Aún olía a papel limpio. Volví a escribir. Columna izquierda, mis ingresos. Pensión parcial. Un par de traducciones que había hecho para una amiga. Venta de libros viejos en Wallapop. Columna derecha, gastos. Nada mío. Supermercado. Farmacia. Gas. Ni un euro en café fuera. Ni una blusa nueva en años. En medio, un espacio en blanco. El lugar donde antes apuntaba lo que soñaba hacer: un curso de herboristería, una visita a Zaragoza, un taller de encuadernación. Volví a repasar las columnas. Añadí otras posibilidades. No dormí bien esa noche, no por tristeza, sino por un murmullo nuevo, como si una idea, todavía tímida, empezara a hacer ruido entre los números. Y al día siguiente, salí a dar un paseo sola. Fue entonces cuando lo vi: un cartel blanco, sujeto con bridas en una verja a 2 casas de la nuestra. Se vende. Oportunidad. Caminaba sin rumbo. Las aceras de San Cugat estaban limpias, como siempre, los setos recortados, las bicicletas aparcadas con orden. A veces eso me hacía sentir aún más fuera de lugar, como si hasta el barrio supiera que yo ya no encajaba. Entonces lo vi. A 3 casas de la nuestra, un cartel blanco, ligeramente torcido por el viento: se vende. Oportunidad. Me detuve. La verja estaba entreabierta, el jardín descuidado, con maleza seca y un limonero torcido. La casa, idéntica a la de Ivana, pero envejecida, olvidada, como yo. No lo pensé demasiado. Empujé la verja y entré. Me acerqué al porche. Había un número de teléfono pintado en el cartel, algo borroso. Toqué el timbre por si acaso. Nadie respondió. Me limité a rodearla. Las ventanas estaban cubiertas con persianas, pero una de ellas tenía una rendija abierta. Dentro, polvo, muebles antiguos, silencio. Sentí algo que no esperaba: alivio. Un espacio vacío, sin comentarios, sin cajas con mi nombre, sin voces sobre lo que debía o no debía hacer. Apunté el número. Volví a casa sin decir nada, pero ya no pensaba en la colada ni en qué preparar para cenar. Pensaba en metros cuadrados, en cifras, en techos con goteras que aún podían repararse. Pensaba en paredes sin juicios, en suelo limpio, en llaves que solo abrieran para mí. Esa noche, abrí la libreta de tapas grises y escribí 2 palabras grandes en la parte superior: casa propia. Luego, sumé mis ingresos. Los dividí por semanas. Empecé a buscar qué podía vender, qué podía recortar. Vi un pequeño ingreso que aún quedaba de una cuenta antigua. Me metí a mirar foros sobre microcréditos y rehabilitación de viviendas. Todo parecía difícil.
Pero no imposible. Me dormí tarde. Con las cifras en la cabeza y una frase dando vueltas, una casa sin permiso, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me pesaba. Me hacía cosquillas en las costillas. Al día siguiente, marqué el número del cartel blanco. Contestó una voz joven, directa. Me ofreció visitarla el viernes por la mañana. Acepté. Y durante los días siguientes, cada gesto mío, poner la mesa, fregar los platos, cuidar a mi nieta ya no era por ceder, era para ganar tiempo, para preparar mi salida. Nunca imaginé que volvería a trabajar con ese nivel de constancia a los 62, pero había algo distinto. Esta vez no era por obligación, ni por deber. Era por mí, por recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido del todo. Acepté tareas de corrección ortográfica para una editorial de textos técnicos. Me enviaban manuales interminables de jardinería o turismo rural, que yo leía de madrugada, con la lámpara tenue y una taza de tila. No era emocionante, pero cada página corregida se convertía en euros, y cada euro en una baldosa de libertad. Vendí la vieja colección de monedas que había guardado de Mateo. Mi esposo. Me dolió abrir esa caja, más que vender su contenido, pero recordé lo que él me decía cuando hablábamos de futuro. Un hogar es donde nadie te hace sentir invitada. Eso era lo que quería volver a tener. Conseguí un microcrédito pequeño, nada escandaloso, lo suficiente para cerrar el trato. Me entrevisté con una asesora del banco en secreto, fingiendo una consulta de pensión. Cada paso lo di con cuidado, como si cualquier ruido pudiera alertar al mundo y romper el hechizo. Durante todo ese tiempo, Ivana apenas me dirigía la palabra. Me usaba, sin darse cuenta, como un servicio de fondo. Me pedía cosas, me encargaba tareas, pero nunca preguntaba qué hacía yo con mis días. Esa indiferencia, sin saberlo, me cubría. Me dejaba trabajar sin interrupciones, y entonces llegó el viernes, mientras Ivana discutía en el grupo de WhatsApp familiar sobre qué llevar al brunch del domingo. Yo estaba en la oficina de una notaría pequeña. Al otro lado del barrio, la misma gente que me mostró la casa, una joven llamada Mireia, me esperaba con el contrato en mano. Firmé sin dudar. No temblé. No lo consulté con nadie. Cuando salí, no llamé a mi hija, ni a mi hermana, ni a ninguna amiga. Caminé sola por una calle secundaria, con una copia de las llaves en el bolso y una sensación nueva entre los hombros. No era orgullo todavía. Era algo más profundo, como un suelo firme, un suelo que, por fin, era mío. Y esa tarde, por primera vez en semanas, dormí una siesta tranquila, porque al día siguiente empezaría la limpieza y con ella algo más. No se lo conté a nadie, ni a Amara, que solía adivinarme las verdades en los ojos, ni a mis antiguas compañeras del centro cívico. Me guardé el secreto como quien guarda un pan recién hecho tibio, frágil y sagrado. Cada mañana, después de preparar el desayuno en casa de Ivana, salía con la excusa de ir a caminar. Llevaba una bolsa de tela con guantes, una botella de agua y una libreta pequeña donde anotaba lo que faltaba: lija, brochas, vinagre blanco, tornillos, una lámpara de techo. La casa estaba peor de lo que recordaba. Polvo en los zócalos, olor a cerrado, humedad en las juntas del baño, pero cada grieta era una promesa. Lijé las puertas con paciencia, pinté los marcos con cal natural, hasta que el blanco volvió a brillar. Limpié las baldosas con vinagre y agua caliente, arrastrando años de abandono con cada trapo escurrido. El jardín estaba seco, salvo por un rosal torcido. Lo podé con cuidado. A los 3 días, empezó a respirar. No puse música. Me bastaba el sonido de mi respiración y el roce de las herramientas. Era como meditar, pero con las manos. Los fines de semana, contraté a un joven marroquí que colocaba baldosas por encargo. Me enseñó a usar una mezcladora de cemento. Compartíamos silencios cómodos. Nunca me preguntó por qué lo hacía sola.
Solo asentía cuando yo decía ahí no, un poco más a la izquierda. Guardé lo más importante para el final, en la parte trasera, donde antes había grava y malas hierbas. Marqué un rectángulo de 3 por 5. No era grande, pero tenía una orientación precisa frente a la cocina de Ivana. No se trataba de venganza, no buscaba molestar, solo quería que, cada vez que ella removiera el café con indiferencia, viera un reflejo distinto, uno que ya no pedía permiso, que nadaba solo, que no debía nada. Cuando la estructura estuvo lista, pedí losetas de cerámica azul claro, las mismas que había visto en una casa de veraneo en mi infancia. Las coloqué yo misma, una por una, y cuando terminé, supe que ya faltaba poco. Solo quedaba abrir la verja y cruzar. Me desperté antes que nadie. Aún no clareaba. El silencio de la casa era espeso, interrumpido solo por el leve zumbido del frigorífico. Caminé despacio hasta la cocina. El suelo seguía frío, como la primera noche que dormí en él. Sobre la encimera dejé una nota escrita a mano, sin tachones, sin florituras. No me echaste, me fui, y esta vez, a lo mío, la firmé sin nombre. No hacía falta. Regresé al pasillo y me colgué el bolso al hombro. No llevaba mucho una muda limpia, la libreta gris y la llave nueva que colgaba de una cinta azul. Todo lo demás ya estaba allá. En el otro lado, me detuve un momento antes de abrir la puerta. Desde el piso superior, se escuchaba un gemido leve del bebé. Pronto despertarían todos, pronto la cocina se llenaría de voces, de instrucciones, de demandas, pero no para mí. Ya no. Cerré la puerta con suavidad. El aire de la mañana estaba fresco. Caminar por la acera del mismo vecindario, pero con otro propósito, hizo que mis pasos sonaran distintos. Ya no era una madre saliendo a comprar pan, era una mujer cruzando su propia línea de salida. Conté mentalmente 1, 2, 3, 20 pasos exactos hasta el nuevo umbral. Saqué la llave. Entró sin resistencia. Al girarla, sentí una vibración silenciosa, como si la cerradura también supiera que por fin llegaba la persona correcta. La casa olía a pintura fresca, a yeso seco, a ventanas recién abiertas. Dejé el bolso sobre la repisa que había colocado yo misma y crucé hasta la cocina. Me preparé un té con la misma calma con la que alguien afina un instrumento antes de tocar. No tenía prisa. Me senté en la silla del porche, mirando el jardín que aún tenía tierra removida. Las flores vendrían después. Ahora, solo importaba el espacio, ese hueco lleno de luz, de decisiones propias, de ruido nuevo. Y justo cuando el vapor del té rozaba mi cara, escuché una persiana levantarse al otro lado. No miré, no necesitaba hacerlo, porque sabía que a través de su ventana, mi hija también estaba mirando, y viendo algo que no podía borrar. El agua aún estaba fría, pero no me importó. Era mi primer domingo en casa, y quería que el silencio me rodeara sin deberle nada a nadie. Me senté al borde de la piscina, con los pies sumergidos hasta los tobillos, y respiré hondo. El sol apenas despuntaba entre los tejados, pero ya iluminaba la cerámica azul que coloqué con mis propias manos. Escuché movimiento al otro lado. Una persiana subía, no muy rápido. Reconocí el sonido la ventana de la cocina de Ivana. No miré, solo seguí allí, inmóvil, con la taza en las manos y los pies flotando suaves. Noté, sin necesidad de girarme, el crujido de la cortina, como si alguien intentara mirar sin ser vista, como si lo que doliera no fuera mi ausencia, sino mi presencia intacta. Al cabo de unos segundos, oí la puerta corredera abrirse. Diego salió al jardín con una taza, dio un par de pasos y se detuvo. Nuestros ojos nos encontraron. Bajó la mirada, como quien tropieza con algo que prefiere no reconocer. Dio media vuelta y volvió adentro. La suegra materna de Diego, la otra abuela. La que sí tiene cuarto, fingía regar las plantas. Digo fingía porque esa esquina ya estaba mojada. Me pareció hasta cómico.
gente rodeada de espacio que no sabía qué hacer con el suyo. Yo no fingía nada. Tenía los pies en el agua y la cabeza en paz. No necesitaba hablar ni ser explicada. Por fin no tenía que justificar mi lugar en la escena. Me acomodé mejor en la tumbona y dejé que el sol me diera en la cara. Podía oír, muy tenue. La cafetera de ellos funcionando. Los platos, una cucharilla contra un vaso. Todo igual que siempre, pero distinto, porque esta vez cada sonido venía del otro lado. Y cuando abrí los ojos, vi a Amara mirándome desde la verja. Con un dibujo en la mano, tenía cara de haber escapado en silencio, como si supiera que cruzar esa línea también era un acto de valentía. Dejé la taza sobre la piedra, me levanté despacio y caminé hacia ella. La verja chirrió apenas. La reconocí por el modo de andar pasos cortos, sigilosos, como quien sabe que está haciendo algo que no debe, pero igual lo hace. Amara cruzó el jardín con el dibujo apretado entre las manos. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas desiguales y las zapatillas manchadas de témpera seca. Supe que había escapado sin permiso, y también supe que no iban a regañarla. Se detuvo frente a mí, sin decir palabra. Me extendió la hoja. Era una cartulina doblada en 2, de las que usábamos cuando jugábamos a hacer correos secretos. En el dibujo había un sol grande, exagerado, con rayos que llegaban hasta el borde del papel, una piscina azul, con ondas torpes, y 2 figuras de palitos, una con gafas y pelo blanco, la otra más pequeña, con coletas. Las 2 sonreían. Al lado, un cartel escrito con rotulador rojo. Aquí sí cabes. No lloré, no porque no me doliera, sino porque en ese momento lo entendí todo. Amara había visto, lo había sentido. No hacía falta que nadie se lo explicara. Me agaché. La abracé despacio, como si el gesto pudiera ser un idioma nuevo. Me quedé allí un buen rato, con la mejilla sobre su coronilla, respirando ese olor a témpera y pan tostado. No le dije nada, solo la envolví con los brazos, como cuando era más pequeña y se quedaba dormida sobre mi pecho mientras le cantaba bajito. ¿Puedo venir a dibujar contigo aquí? A veces me preguntó, al fin. Cuando quieras. Mi amor, esta casa también te pertenece, le respondí, sin pensarlo, porque era verdad. Esa noche, enmarqué el dibujo y lo colgué en la pared azul del salón, justo encima del sillón donde me siento a leer. Ahí está. Todavía un sol, una piscina, y la afirmación más poderosa que recibí en años. No necesito que me pidan perdón. No necesito explicaciones. Lo único que quiero es que mi nieta crezca sabiendo que siempre tuvo un lugar, que no hace falta encogerse para que te dejen estar. Y mientras preparaba té para nosotras 2, escuché risas de mujeres en la casa vecina. Entonces pensé en algo y fui a buscar la vajilla de loza buena. La mesa del porche estaba lista. Un mantel de lino que había encontrado en una tienda de segunda mano. Las tazas de loza buena que guardé durante años sin usarlas. Y un bizcocho de hinojo recién horneado que perfumaba el aire con promesa de conversación lenta. Preparé té de azahar en una tetera heredada de mi madre. Y puse un altavoz pequeño con voz de Chabela sonando bajito. No había prisa. Esa tarde no era para impresionar a nadie. Era para celebrar. Invité a 3 mujeres del barrio Neus, que me prestó una escalera cuando estaba pintando. Julia, que vende plantas aromáticas en la plaza, y Cecilia, una recién llegada que se presentó con un pan casero y una sonrisa temblorosa. Se sentaron con naturalidad, como si la casa siempre hubiera estado esperándolas. Conversamos de todo y de nada. Risas bajas, historias de madres, confesiones sobre cuerpos que ya no duermen igual. La piscina brillaba detrás de nosotras, quieta, pero presente, como testigo y como conquista. En un momento, Cecilia me miró con curiosidad genuina y preguntó, ¿y usted vive sola? La pregunta no me incomodó. Al contrario, me salió una sonrisa que no sabía que tenía. Vivo conmigo. Y con la paz que me construí respondí,
sin solemnidad, pero con toda la verdad del mundo, se hizo un pequeño silencio. De esos que no pesan, solo invitan a saborear el momento. Desde la casa de Ivana llegaron risas, tenues, filtradas por la brisa. Reconocí su voz entremezclada con la de Diego. Amara, probablemente, en su cuarto. Las escuché sin rencor, como quien oye una canción que ya no necesita cantar. Me levanté despacio, recogí las tazas vacías, llevé el bizcocho que quedaba a la cocina, pero antes de entrar, me detuve junto al borde del agua, me quité los zapatos y sin más, hundí los pies. El suelo estaba tibio, el agua, clara, el cielo, intacto. Aquí no se duerme en el suelo, aquí se camina erguida, se respira hondo, se elige cada baldosa, porque nadie me regaló esto. Lo levanté con mis manos, lo sostuve con mi silencio, y lo llené de algo que no cabe en cajas: dignidad.